todo con las herramientas de las que disponemos. Así que, nada, voy a compartir pantalla porque tengo aquí un PowerPoint. A ver si se ve. Creo que sí. Vale, ¿se ve? Perfecto. Estupendo. Pues venga, a ver. Vale. Vale, ¿qué es la respuesta a estrés? El estrés es un mecanismo natural que tenemos todos los seres humanos ante amenazas, desafíos físicos o psicológicos. Es como un sistema de alarma que nos ayuda a sobrevivir en nuestro ambiente, ¿vale? Entonces, ¿el estrés es malo per se? No. Se puede decir que es una alarma que nos indica que tenemos que afrontar una situación y que tenemos que movilizar todos los recursos que podamos, ¿vale? ¿Cuándo se vuelve problemático el estrés? Cuando ante las dificultades de gestión acaba convirtiéndose en crónico y nos acaba repercutiendo a nivel orgánico y psicológico, sobre todo, ¿vale? No existe ninguna clasificación del estrés, como por ejemplo de la depresión o de la ansiedad generalizada o de los atracones por comida. No existe ninguna clasificación en los manuales como este que veis aquí, que es como la Biblia de la salud mental, salvando mucho las distancias, ¿vale? Entonces es como que no hay un síndrome. Lo único que hay parecido son el trastorno de estrés postraumático y el trastorno por estrés agudo, pero un síndrome de estrés como tal, no. Se supone que el estrés subyace, es lo que está por debajo de un montón de patologías y de un montón de dificultades, que al final pues es lo que os comentaba, es el tema más de la gestión que del estrés per se, ¿vale? ¿Qué mecanismos biológicos tiene el estrés? Pues bueno, nosotros tenemos dos tipos de sistemas nerviosos, que son el simpático y el parasimpático, ¿vale? El simpático es el que nos activa para luchar y el parasimpático es el que nos ayuda a volver al equilibrio, ¿vale? Es como la activación y la relajación, ¿vale? Va un poco así y estos dos sistemas son los que se van regulando pues para eso, cuando tenemos una situación estresante, volver a la línea base, ¿vale? Luego tenemos dos conceptos que son la alostasis, que es el ajuste continuo que tenemos que hacer, cómo el organismo intenta estar en equilibrio, ¿vale? En estado de homeostasis, en equilibrio, y la carga alostática es la cantidad de recursos y la cantidad de carga que nos genera el estar en equilibrio, ¿vale? No sé si imagino que con los estreses, ¿no?, del día a día, retornar a ese equilibrio a veces es complicado. Y muchas veces llevamos a cabo conductas que nos ayudan a regularnos. Por eso no digo que hay mecanismos buenos y malos, sino que hay gestiones adaptativas o desadaptativas, ¿vale? Como por ejemplo puede ser, pues yo qué sé, hay de todo, desde gente que consume sustancias, como la gente, las personas que atiendo yo, o personas que van mucho al gimnasio, o personas que pues, se pegan a tacones. Hay un montón de maneras de regular esto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si la carga alostática acaba siendo muy elevada, nos puede producir daños a nivel orgánico y trastornos psicológicos. Este es una diapositiva que os he preparado, que si queréis se las puedo mandar a David, porque esto lo tengo en un PDF, que son pues síntomas de estrés, tanto en la fase aguda como en fase crónica, ¿vale? Podéis ver pues eso. No sé si, imagino que os sentiréis identificados e identificadas con ellos. Y bueno, se habla mucho de que la dermatitis crónica surge a raíz del estrés, que las migrañas surgen también a raíz del estrés. Es decir, al final, mantener ese estrés durante mucho tiempo nos puede producir problemas de salud a largo plazo y bueno, pues aquí tenéis unos cuantos, ¿vale? ¿Qué fases tiene la respuesta a estrés? Pues tiene tres: la alarma, la adaptación y el agotamiento, ¿vale? De hecho, cuando un organismo está en una fase de agotamiento, puede llevarle a la muerte, ¿vale? O sea, ahí se ha descubierto que en animales que cuando les someten a estrés muy crónico y muy prolongado, en fase de agotamiento, pueden llegar a la muerte, ¿vale? Tenemos la fase de alarma, que es cuando aparece un estímulo amenazante, ¡pum! ¡Pum! Alarma. Alarma. El cuerpo se pone en alerta porque hay riesgo de muerte. Entonces, como hay riesgo de muerte, tengo que luchar o huir. Hay que hacer frente a ello, ¿vale? Entonces tenemos la fase de choque y contrachoque. Choque, de repente me quedo en shock,
choque, en plan, me baja la presión sanguínea, la taquicardia, como que de repente... Y luego el contrachoque, que es toda esa movilización de hormonas para hacer frente a ello, ¿vale? Luego tenemos la fase de adaptación, que es la fase de resistencia al estresor. Es como, bueno, pues ya me voy acostumbrando, ¿no? Tengo un estrés tengo un pico y de repente, bueno, lo voy llevando. Esta fase de adaptación se puede prolongar durante mucho tiempo. Y luego tenemos la fase de agotamiento, ¿vale? En la que en la fase de agotamiento vuelven a aparecer los síntomas de la fase de alarma. Y entonces ahí es cuando, bueno, pues el organismo da como muestras de, ya las cosas no van muy bien, ¿vale? Tiene 3 ejes de activación. No me voy a liar mucho aquí porque esto es muy biológico, ¿vale? Pero es un poco para que entendáis que dependiendo de la fase en la que estamos, pues se activa todo el sistema. Se activan tanto las vías neurológicas como las vías neuroendocrinas, con esto de los corticoides, del cortisol, las catecolaminas, la noradrenalina, todo esto que habréis oído seguramente. Sí, dime, David. De hecho, quería comentar algo y que tú lo expliques más en profundidad, Sí. el hecho de cómo afecta el estrés a la pérdida de peso, cómo dificulta la pérdida de peso y es por esa elevación Sí, del cortisol. sí. La verdad es que ahora mismo me pillas un poco, ¿vale? Porque no me pillas un poco, pero sí que es cierto que cuando estamos en una situación muy estresante, no sé si os habrá pasado, que perdéis el apetito. Perdéis el apetito, no tenéis ganas de comer. Luego, a lo mejor para regularlo, hacemos una conducta compensatoria de un atracón, pero en ese momento de lucha el cuerpo no puede pararse a comer. Entonces, si estamos sintiendo apetito y sintiendo hambre en un momento de estrés, es riesgo de muerte, porque es como, por ejemplo, los animales cuando están os voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿vale? Pero los animales cuando copulan, cuando están en cópula, corren riesgo de ser atacados por otros animales. Pues esto yo creo que va un poco va por ahí, ¿vale? Va en ese sentido. Luego, lo que os digo, ¿cómo me regulo? Pues a lo mejor me tengo una razón. Porque de repente es como que tomo conciencia que tengo mucha hambre. Y digo, ¡buah! Y empiezo a meter ahí un montón de comida de manera compulsiva. No sé si te he contestado, David. Sí, 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 exactamente. O sea, al final puede haber diferentes mecanismos que hagan que un Mm, estrés elevado se vea repercutido mm, una ganancia de peso o en que mm, no puedas perder peso. Ese puede ser un motivo. Puede ser otro motivo también que, pues, por ejemplo, descanses peor, entonces no te sí, recuperes bien. cierto, cierto. eh, Mm, y bueno, que al final hay varias, o bueno, el tema de las hormonas, también en mujeres. mm, mm, Y al final, por eso es tan importante el hecho de tener bien controlado el estrés para que esto no repercuta negativamente. Lo digo porque hay muchas claro. personas en el equipo que me comentan, joder David, estoy haciendo todo súper bien, cumpliendo con todo y no estoy Mm, perdiendo peso. Y es porque seguramente hay que también ver qué nivel de estrés está soportando, mm, incluso si tienes un estrés crónico, porque mm. todo esto puede estar afectando en esa pérdida de peso, pese a hacer todo perfecto. Totalmente, totalmente. Incluso haciéndolo todo perfecto nos cuesta dormir, el deseo sexual a lo mejor lo tenemos bajo, o sea que es un poco lo que dices, ¿no? Que hay repercusiones colaterales también que no tienen que ver solamente con manejar la situación estresante, sino todo lo que nos afecta. Pues sí, 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 aquí tenéis los 3 ejes y ya os digo, se van activando según la fase. Si estamos en una fase ya más prolongada, pues la adrenocorticotropa, la tiroides, la retención de líquidos también, porque la retención de líquidos nos ayuda a tener más líquido para sobrevivir, pero eso al final nos puede generar un daño en las glándulas suprarrenales de los riñones y puede producir piedras en el riñón, incluso pérdida del riñón, ¿vale? Entonces, bueno, unas nociones así biologiquillas. Y a nivel cerebral, pues varias zonas, ¿vale? Que son las afectadas. La amígdala, esta a lo mejor la habéis oído porque es muy común, que la amígdala es la zona que nos ayuda a detectar las amenazas, es el alarma constante, ¿vale? Nos ayuda, cuando tenemos una situación estresante, pues la amígdala se activa, ¿vale? El hipotálamo, que es el sitio donde se coordinan todas, es el que manda las órdenes para coordinar las hormonas, ¿vale? La corteza prefrontal, que es esta zonita de aquí, que es súper importante para el autocontrol, el control de la impulsividad y la planificación a largo plazo.
y el hipocampo, que es la zona donde se integran los recuerdos, ¿vale? Todas estas zonas están involucradas y algunas están dañadas, ¿vale? En adicciones pasa lo mismo. En adicciones, la corteza prefrontal es súper importante y también está muy desactivada. ¿Por qué? Porque la corteza prefrontal es la que nos inhibe la conducta impulsiva, es la que nos dice cuando voy a, pues eso, me voy a pegar un atracón, por ejemplo, por poner un ejemplo, te dice, para. Cuando le quiero pegar una hostia a alguien, y hablando pronto y mal, porque me ha puesto de muy mala leche, me dice, para. Para porque hay consecuencias. A medio y a largo plazo. Entonces, estas zonas con el estrés se secuestran. ¿Por qué? Porque es una zona cerebral que gasta muchísima energía, entonces el cuerpo necesita, el organismo necesita esa energía para poder sobrevivir, Pasa. básicamente. Entonces, ¿Pasa? por eso esta zona está afectada también en la gestión del estrés y nos cuesta mucho cuando estamos en situaciones estresantes planificar, seguir los planes, ver consecuencias a largo plazo, riesgos, pros y contras, nos cuesta mucho. Y no sé si os sentís identificados o identificadas, pero bueno, es por esto, ¿vale? Porque esta zona dice, adiós, ya volveré, me voy de vacaciones, ya volveré en otro momento. Vale. Esta diapositiva me gusta mucho porque no sé si conocéis el modelo biopsicosocial o David os ha hablado de ello, ¿vale? No, es que yo lo conozco, no les he hablado de ello, pero... Vale, vale. Es una manera de entender la enfermedad, bueno, pero no en este caso las dificultades que tenemos en el día a día, porque amplía un poquito más la óptica de que al final todas nuestras dificultades tienen un componente biológico, un componente psicológico y un componente social que se retroalimentan entre sí, ¿vale? Es decir, no puedo esperar estar en una situación súper idílica, sin estrés y todo bien, si no llego a fin de mes. O si tengo 3 trabajos y no llego a fin de mes. O si estoy en riesgo de pobreza, etcétera. Ahí es donde está el componente social. No puedo pretender estar muy bien a nivel psicológico si tengo una enfermedad orgánica que me genera una serie de estragos, ¿vale? Entonces, lo que se basa es en intentar discernir estos 3 sistemas e intentar compensar, ¿vale? Es, dentro de mis circunstancias sociales, por ejemplo, cómo puedo optimizar para estar lo mejor a nivel biológico y a nivel psicológico. Si mejoro mi situación social, repercutirá también beneficiosamente en mi organismo y en mi mente, ¿vale? Entonces me gusta mucho traer esto porque no me gustan esos discursos, y no sé qué pensáis, de no, es que todo es perfecto y tienes que estar perfecto. Y sí, tenemos que estar perfectos, pero vivimos en el mundo en el que vivimos, sometidos a muchos estreses, muchas presiones, ¿vale? Entonces, bueno, pues que lo tengamos en cuenta porque si lo identificamos es cuando lo podemos cambiar. Si no es muy difícil. Y por Esto eso también. también Sí. existen como dos formas opuestas de integrar el ejercicio físico o un cambio físico en nuestra vida, que integro esa parte física en la que me siento mejor y entonces mejoran todos los... a nivel general, mejor a nivel general, cómo Sí. me siento todo. Y luego también hay otras personas que cuando se sienten bien a nivel psico, a nivel todo, es cuando deciden iniciar un cambio físico. Totalmente. Totalmente. Y también atendiendo a la parte de social, de, por ejemplo, no será lo mismo una persona que sea autónomo y que tenga un trabajo que le permite estar holgado, por así decirlo, ¿no? Y que tiene más tiempo a lo mejor para poder seguir un plan establecido, que personas que a lo mejor tienen 2 trabajos, les cuesta llegar a fin de mes y entonces te tienen que decir, oye David, mira, tengo estas circunstancias sociales, ¿cómo lo hago? Y entonces tú les dices, pues mira, pues en lugar de ir 5 días al gimnasio durante 1 hora o media hora, pues a lo mejor tienes que ir 2 días a la hora que puedas. Si estás en tu trabajo mucho tiempo, a lo mejor a la hora de comer, pues tenemos que implementar cierta serie de comidas. Entonces, esa adaptación es importante también, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que hay que bajar algo, que tenemos mucho mensaje Mr. Wonderful por ahí circulando de que todo es
perfecto y de que todo es maravilloso, pero vivimos en el mundo real, los que estamos aquí, ¿verdad? A tope. Vale. Esto de las demandas psicosociales, los hustles, se ha visto que esto está estudiado, que aquellos sucesos diarios o sucesos que, bueno, pues son como la pequeña gotita que va llenando el vaso, por así decirlo, tienen un mayor impacto en la salud que acontecimientos vitales estresantes más potentes. Se ha visto que si tú estás sometido a menos estrés durante más tiempo, tiene más repercusiones que el que te pase una cosa muy jodida, por así decirlo, perdón por la palabra, muy jodida, y de repente, y luego, y luego estés más o menos estable, ¿vale? Se ha visto eso, que tienen un mayor impacto a largo plazo porque son más frecuentes. Tic, 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 tic. Una gotita que va erosionando la roca y que las satisfacciones actúan como amortiguadores del estrés, pero esto no es muy consistente, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante también identificar qué pequeñas cosillas nos van generando estrés en el día a día, porque al final todo eso acumulado se nos acaba haciendo una bola y explotamos. Y al final, pues, por ejemplo, mis chicos lo que hacen es consumir. Para tapar todo ese malestar y ese sufrimiento, consumen. Por ejemplo, consumen cosas muy jodidas. ¿Vale? Estrés crónico y de rol. Se ha visto que el estrés crónico y el estrés de rol es la forma de estrés más grave y perniciosa, ¿vale? Es la más peligrosa. Va surgiendo lenta y progresivamente como consecuencia de la socialización y ejercer ciertos roles. Todos los que estamos aquí ejercemos muchos roles. Pues desde madres, padres, hijos, profesionales, parejas, cuidadores. Ejercemos un montón de roles en nuestro día a día. Hay varios tipos. La sobrecarga de roles tengo muchos. ¿Conflictos interpersonales en conjunto de roles? Pues me peleo, por ejemplo, con mi pareja. Hay conflictos entre roles complementarios. Conflictos entre roles, me peleo porque, claro, soy un hijo que está cuidando de sus padres, cuando son mis padres los que tienen que cuidar de mí. Entonces hay, entre comillas, ¿vale? Entonces hay un conflicto entre roles. La cautividad de roles, por ejemplo, cuando alguien se jubila, pues ya es preso de la jubilación. Alguien que es ama de casa está presa en ese rol, como que no le permite hacer un poco la vida que quiere porque está condicionada y supeditada a ese rol. Y la reestructuración de rol, pues es cuando tenemos que hacer cambios dentro del mismo rol. Por ejemplo, nos ascienden en nuestro puesto de trabajo y tenemos que, pues, integrar más responsabilidad, ir viendo cómo, por ejemplo, pues si pasas a ser supervisor, cómo dirigir al equipo, tienes que aprender otras pautas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Se ha visto que esta forma de estrés es la más peligrosa, ¿vale? Mantenido en el tiempo, esto es malísimo, ¿vale? Y el burnout. Esto al final desencadena el burnout. No sé cuántos de vosotros y vosotras lo sufrís, pero está a la orden del día. De hecho, yo no sé, desconozco, si queréis luego me lo contáis, porque me hace mucha gracia cuando en prevención de riesgos laborales, no sé si estáis en una empresa, pero en prevención de riesgos laborales o en recursos humanos, esto, yo no sé si os han pasado alguna escala de burnout, os han preguntado, porque esto no se pregunta. Y esto es súper importante, porque al final la mayor parte de las bajas es por esto, porque acabas con un burnout, con un estrés que no sabes gestionar, que no puedes gestionar porque encima estamos en un ambiente social muy estresante y acabamos así. Si a alguien le evalúan esto desde su empresa, que me lo diga, que me lo diga luego. Síntomas del burnout: baja realización personal, es decir, tendemos a valorarnos negativamente nosotros mismos o nosotras mismas. Cansancio emocional, más frecuente en mujeres. Y la despersonalización, que es como me veo fuera de mí mismo, es como soy un actor de mi propia vida. Me estoy viendo fuera. De hecho, un amigo mío que trabaja en recursos humanos le pasó. Me lo dijo así tal cual. Me dijo, me veía en tercera persona. Y con todo lo que ello conlleva, con mucha irritabilidad, con muchas actitudes negativas. Y bueno, este es más frecuente en hombres, ¿vale? Quizá también por la tendencia que tenemos los hombres a reprimir más nuestras emociones, como consecuencia de la socialización también.
y las mujeres tienen más facilidad para poder expresar esas emociones que los hombres. Entonces, por la socialización, pues bueno, estas diferencias se pueden dar, ¿vale? Esto es un esquema así muy tal, en el que se ha visto también que el apoyo social percibido es una barrera de protección súper importante, ¿vale? Más que el apoyo social real, el que vosotros percibáis. Es súper importante, ¿vale? Gestión del estrés, que al final es un poco lo que queremos. Se ha visto que las estrategias de aproximación al estrés son mucho más potentes que la evitación. Es decir, evitar los eventos estresantes lo único que hace es que la ansiedad entre en un ciclo, en un bucle, y entramos en un bucle del que no salimos. Dime, David. Esto, corrígeme si me equivoco, pero esto se genera Sí. porque es mucho más el estrés que se genera por la expectativa de esa situación que a la hora de afrontar que esa situación en concreto. Sí, al final la ansiedad, la respuesta a la ansiedad no deja de ser una anticipación a un miedo futuro. Entonces, claro, muchas veces el evento no ha ocurrido. Lo que pasa es que anticipamos bajo una base real que suele ser el pasado, suele ser los recuerdos que tenemos del pasado, se anticipa que eso va a ocurrir, ¿vale? Entonces ya el cuerpo, antes de que eso ocurra, empezamos con la preocupación, empezamos con los nervios, con los sudores, con la taquicardia, y normalmente lo que hacemos es lo evitamos. Entonces, como lo evitamos, se acaba reforzando el evitar. Entonces entramos en un bucle vicioso en el que esto ocurre. La gente que consumo, por tanto, me quita el malestar. ¿Qué voy a hacer la próxima vez que tenga malestar, que tenga estrés, que esté sufriendo? Voy a volver a consumir. Y más, y más, y más. En los consumos, ¿qué es lo que pasa? Que está el tema de la tolerancia. Es decir, la gente necesita cada vez más droga para poder tapar ese malestar. Y entonces entramos en un círculo vicioso en el que bueno, pues acabamos bastante mal. ¿Vale? Entonces se ha visto que evitar lo único que hace es retroalimentarnos mucho más. ¿Vale? El apoyo social, como os digo, tanto real como percibido, el percibido mucho mejor. Ejercicios de control del cuerpo, respiración, relajación, nos sirve, ejercicio físico, dieta saludable, disciplina, la lucha contra la procrastinación. Esto te sonará, David. Procrastinar, que se nos da muy bien a todos. Y, porque la procrastinación no deja de ser, lo voy posponiendo. Y cuando lo que estoy posponiendo es mi salud, es un día perdido en el que mi salud se ve repercutida, ¿vale? Con esto no quiero decir que todos los días haya que estar, no, podemos permitirnos a lo mejor algún día no hacerlo, pero identificando bien por qué lo estamos haciendo, ¿vale? Y si esto empieza a volver a ser recurrente, cortar, ¿vale? Porque estamos procrastinando. En adicciones, ¿qué es lo que sucede? Cuando, por ejemplo, la gente deja de ir a terapia, empieza a decir ya lo haré mañana, pero ya lo haré mañana, ya lo haré mañana, y al día siguiente también, y al día siguiente también. Cuando empieza a callarse las cosas, es cuando la gente va directa hacia una recaída, ¿vale? Pues en este caso, nuestra salud es la que se ve repercutida. Si estamos con una situación de estrés más prolongada, pues esos daños al organismo que os contaba, ¿vale? Entonces la lucha contra la procrastinación es importante. Crear el hábito es importante. Que yo creo que David os da mucha caña con el tema de los hábitos, porque los hábitos son muy difíciles, implican esta zonita que os he dicho antes que se anula, que es la corteza prefrontal, está aquí. Cuesta mucho porque hay que estar todo el rato pendiente del hábito. Hay que estar todo el rato planificando, todo el rato controlando que lo estoy llevando a cabo bien, valorando pros y contras, diciendo, joder, es que esto a veces no me compensa porque es muy duro. Entonces necesitamos de esta zona y es cansado. Es muy cansado. Dime, David. De hecho, yo, por eso, una de las cosas que les explico siempre y que es clave es la organización y la preparación previa, tanto con las comidas como los entrenos. Es decir, si yo tengo Sí, pautados 3 entrenamientos por la semana, yo el domingo anterior ya me digo, voy a entrenar el lunes, el jueves y el sábado de esta hora a esta hora. Y con las claro, comidas lo mismo, en la estrategia batch cooking, que es claro. simplemente preparar
las comidas que ya vas a hacer en por 2 o por 3, guardarte en la nevera. Si tú ya las tienes hechas, evita que procrastines, porque ya es muy sencillo. Lo tienes en la nevera, ir a la nevera y sacarla. Es mucho más sencillo que meterte a Globo y pedir una Y comida. sobre todo que te ha organizado ya, te has organizado ya y no tienes que estar pensando constantemente y volviendo a pensar constantemente lo que tienes que comer. Claro. Entonces, es como que ayuda al cerebro a tener energía. Por eso la organización y la planificación es tan importante. Y por eso a mis chicos, por ejemplo, les cuesta mucho planificarse. Es terrible, es terrible. Por lo que os digo, porque implica esto. Entonces, una vez que te has organizado, ya tienes la cabeza mucho más estructurada, dices, vale, pues lo voy a hacer de esta hora a esta hora, me organizo, tal. Bueno, yo imagino que habréis visto beneficios todos y todas de haberos organizado, si os organizáis, que al final pues tenéis mucha más energía para otras cosas que también son importantes. ¿Vale? Planificarse, contacto con la naturaleza, planes, todo eso nos ayuda con el estrés, ¿vale? Gracias, pero antes de meter las gracias, no sé si alguno de vosotros estáis utilizando, y esto es más de adicciones, pero también me sirve para casos de estrés, porque al final no deja de ser gestión, regulación emocional, temas de, pues a lo mejor, beber mucha Coca-Cola o comer ciertos alimentos hipercalóricos o hipocalóricos, no sé si os pasa. O, por ejemplo, esto también pasa mucho, que digo, vale, ya tengo un plan de comida súper estructurado, súper bien, pero voy a empezar a ir al gimnasio y voy mucho al gimnasio, voy de una manera un poco desmedida al gimnasio. Rollo, de una manera un poco impulsiva, ¿no? Que dices, uy, es que a lo mejor estas 7 horas en el gimnasio todos los días, pues quizás no es bueno tampoco para la salud. Esto se llama utilizar un sustitutivo, ¿vale? Dentro de adicciones pasa a veces que las personas transitan entre una cosa y otra. Entonces yo, por ejemplo, tenía un chico que se fue de alta, que me hacía mucha gracia, que era un tipo espectacular. Y decía que él tenía muchísima ansiedad cuando entró y a medida que pasaban las semanas de ingreso decía, no, ya no tengo ansiedad. Y yo decía, ¿cómo que no tienes ansiedad? ¿Cómo que qué está pasando? Y entonces te enteras de que se estaba bebiendo 8 Coca-Colas al día. 8 botellas de medio litro de Coca-Cola. No 8 latas, 8 botellas de medio litro de Coca-Cola. Claro, tú le dices, este funcionamiento que estás utilizando no es un poco, no te recuerda cuando consumías tu sustancia que era desmedido, y me dice, sí. Y digo, ¿no estás utilizando a lo mejor esto para tapar ese malestar que sientes, que no sabes cómo gestionar, que no tienes estrategias de regulación de esas emociones y tal? Y dice, sí. Y digo, vale, ¿y qué vas a hacer? Dice, pues como ahora lo he identificado, dejaré de cortar jamones. Le pusieron un límite, de hecho, sus padres le pusieron un límite en la cafetería para que no pidiera más Coca-Colas porque se gastó muchísimo dinero en Coca-Colas. Entonces, no sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta de esto, pero antes de terminar, pues quería ponerlo sobre la mesa porque es importante también, ¿vale? Y ahora sí, pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, José. Pues nada, lo dicho. Ahora dejamos todo este espacio hasta que tenga que ir José para resolver cualquier duda o, bueno, cualquier cosita que queráis compartir o preguntar, ¿vale? Levantad la mano y os vamos dando acceso. Vamos. César acaba de levantar la mano. Ábrete el micro, César, y dispara. Creo que César se ha sentido identificado con algo. Si vale, quieres compartirlo, César, perfecto. Sí. ¿No? Mira, lo primero, bueno, es una pregunta en dos. Vale. ¿Cuál es la mejor manera de gestionar un ataque de ansiedad? Vale. Lo primero, para mí, y lo segundo, hacia una persona que lo esté sufriendo. Vale. Uf. Qué jodido, ¿eh? Un ataque de ansiedad. ¿A que sí? Sí, mucho. Qué cansado te deja. ¿A que sí? Wow. Te deja agotado. Mucho. A ver. Yo es lo que digo. Las crisis de ansiedad hay que intentar normalizarlas porque a veces es una respuesta que tiene el cuerpo ante una situación
que no nos hemos dado, o sea, que hemos venido como preparando, y entonces el cuerpo de repente explota en el momento en el que la guardia está baja. Es decir, no sé si os ha pasado que en algún momento en el que habéis estado relajados y relajadas es cuando te ha dado la crisis de ansiedad, ¿vale? Ahora, ¿cómo gestionarlo? Es muy importante identificar que eso que decía de las gotitas que van cayendo poquito a poco, esos eventos que son cotidianos, tal, identificar para poder aceptar que me está ocurriendo y poder regular, ¿vale? Es decir, si tengo una temporada muy estresante en mi curro, por ejemplo, ahora llega un pico de trabajo, y yo sé que, bueno, pues que mi estrategia a lo mejor para gestionar todo eso es me lo voy callando, no digo nada, no hago ejercicio, no hablo con nadie, sobre todo los hombres que solemos hacer eso, de nos callamos mucho. Saber que en algún momento eso nos va a estallar, nos va a explotar. Entonces, intentar identificar previo al ataque de ansiedad, ¿vale? Porque una vez que te llega el ataque de ansiedad, lo único que puedes hacer para poder regularlo es aceptar que viene y va, que se va a pasar. Uno de los síntomas que pasa en el ataque de ansiedad, que es lo peor, es el miedo a morir. O sea, tú estás en una crisis de ansiedad y te da el miedo a morir. O te da el miedo a que vas a perder el control y que te vas a volver, mal dicho, loco o loca, ¿vale? Es en ese momento estar teniendo la crisis de ansiedad y decir, va a pasar, va a pasar. Porque si te peleas con la ansiedad, cuanto más intentes controlarla en ese momento, peor, peor. Cuando una persona esté sufriendo un ataque de ansiedad, lo único que podemos hacer es acompañarla, estar ahí y decirle, va a pasar. Y una vez que ya se haya pasado la crisis de ansiedad, acompañarla al médico si lo necesita, o proporcionarle algún rescate de pastillas si lo necesita. Y lo mismo, identificar ese periodo previo que veas en esa persona. Si vas viendo que esa persona empieza a forzar en el trabajo, empieza a dejar de ir al gimnasio o empieza a, como decía David, ¿no?, pedir muchos globos, preguntarle qué te pasa. ¿Necesitas algo? Estoy aquí. ¿Necesitas que vayamos a terapia? No lo sé, digo esto por decir algo, ¿sabes? Pero la crisis de ansiedad no es tanto la crisis de ansiedad, sino que nos lleva a ello. Teniendo en cuenta ese modelo biopsicosocial que os contaba al principio, ¿vale? Que personas que tienen un ambiente social, por ejemplo, más desfavorable, son más propensas a que tengan más situaciones estresantes diarias y que pueda desencadenar una crisis de ansiedad como manera de regular. No sé si te he contestado. César. De puta madre. Ojalá, y esto se lo digo a mis chicos, ojalá tuviera una varita mágica, pero no la hay. No la hay. De momento no la hay. A mí hay una cosa, César, por aportar un poquito que me funciona. De hecho, me ha pasado con una persona muy cercana, ha sufrido 2 ataques de ansiedad estando conmigo, y es ridiculizar el momento. Teniendo en cuenta que es algo que va a pasar, ridiculizas. Empiezas a gastar bromas, no sé qué, porque Sí. es un estado mental. Entonces, cuando la persona cambia ese estado mental, cuando pasa de lo que está Sí. pensando que es todo negativo a una risa o no sé qué, de repente eso cambia. Entonces, Sí. a mí me funciona mucho eso. Lo digo como experiencia previa, sin tener ni idea de cómo gestionarlo. O sea, han sido cosas que he ido probando yo por mi cuenta. Que no sé si Una técnica de distracción se llama, sí. O después de que haya pasado porque la crisis de ansiedad tiene una parte física enorme, que es pues las taquicardias, los mareos, los temblores, la sudoración, la hiperventilación, y luego tiene la parte esta cognitiva del miedo que me voy a morir, etcétera. Entonces, cuando baja un poquito la sintomatología física, ahí sí que, por ejemplo, pues meter eso, pues decir una tontería, una distracción cognitiva, ¿sabes? Puede ayudar. Genial. Pero cuando la persona está en un pico físico muy potente, yo lo que recomiendo es estar ahí. Que la persona sepa que vas a estar ahí con ella. Y Genial, a ver que tanto como sube, ¿vale? Nada. Vale, están Sebas y Ana. Vamos Sebas a hablar de Ana, Sebas sí. y luego se abre Ana. Hostia, ciérrate, Sebas, ciérrate. Robot.
Vale. Joder, ha petado, ha petado. Ha petado. Vale, vamos a abrir a Ana. Seba, intenta solucionar Vale. lo del micro porque casi nos revienta el oído a todos. Hola a todos. Vale, Ana. Hola. César, yo también quería aportar como una persona que ha sufrido de esto literalmente. A mí lo que me ayudó mucho, que me dijo mi psicoterapeuta, fue que cuando pasara, ya sea que te lo traigan o tú como la persona que acompañas, puedes ir al congelador, sacar hielos. Y también sirve como una estrategia de distracción para el cuerpo. Ponerte hielos en ambas palmas de la mano y un hielo en la boca. Entonces eso automáticamente lo que hace es mentalmente distraer toda la atención hacia las sensaciones del cuerpo y con eso lo controlas súper rápido. Entonces te lo dejo como tip por si estás con alguien que sufre de eso. Es muy rápido. Qué guay. La técnica del hielo, me la apunto yo también. Genial. Gracias, Ana. Muchas gracias, Ana. Vale, a ver, está Raquel ahí, no sé si se va a vuelto. Bueno, que ábrete micro, Raquel, y ahora vamos a pasar a Seba. Vale. ¿Se me oye? Sí. Perfectamente. Vale, yo quería preguntar, cuando una persona, por ejemplo, tiene muchos roles y tiene un estrés, por así decirlo, alto, porque a mí me pasa, yo, por ejemplo, soy la persona que trabaja en mi hogar, soy mamá, soy ama de casa, digamos que en mi hogar lo soy todo, por así decirlo, me ponen un mogollón de horas extras en el trabajo, tengo mucho estrés. Cuando hay un estrés, por así decirlo, crónico en muchos ámbitos, como decías, el biológico, psicológico, social, ¿cómo puedes lidiar un poco con todo eso? ¿Cómo puedes mejorar un poco la situación? Pues Raquel, lamentablemente, como el tema de los roles es muy social, intentar, es que claro, no sé tu situación, entonces decirte que dentro de los roles que tienes, minimizar la carga lo máximo posible y sobre todo, súper importante, que te cuides muchísimo, muchísimo autocuidado, todo el que puedas. Porque identificando que estoy en una situación de riesgo, que es tener muchos roles, el autocuidado tiene que estar, tiene que ser la base sobre la que se fundamenta todo. Muchas actividades agradables, todas las que puedas, y todas las que te permitan tus roles, ¿vale? Que yo entiendo que hay una parte ahí de tiempo y de cansancio y de agotamiento que es complicada, ¿vale? Pero muchísimo autocuidado, todo el que puedas. Todo. Seguir los consejos de David, hacerle caso, que eso sí que es autocuidado. E intentar eso, que ver de qué manera puedo reducir esas situaciones estresantes o las puedo gestionar de una manera más adaptativa dentro de mis roles. ¿Eres cuidadora? Tengo una hija de 4 años, entonces tengo que cuidarla. También mi marido está en el paro, entonces soy la que trae el dinero a casa, estoy cuidando de la casa, estoy cuidando de mi hija, de todo y eso, y haciendo horas extras en el trabajo que me meten muchísima caña. Estoy todo el día, pues lo que dices de la gotita, pues es que es estrés constante. Entonces, yo trabajo en una panadería, en un supermercado, pero es estrés constante. Y de hecho es que yo lo dije una vez en el grupo de David, que es que al final del día todo lo que no se vende en la panadería me dejan llevármelo a casa, me dejan llevar todo lo que quiera. Y hoy día que lo noto, que yo digo, joder, es que me lo comería todo, del cansancio, del estrés, de llegar a casa y decir, pues por no hacer la cena o cosas así. Claro. Pues en ese momento es cuando hay que decir, no me lo tengo que comer todo, porque es una estrategia compensatoria que intenta, es una estrategia de regulación emocional que es desadaptativa, no es mala, es desadaptativa y no está alineada con tu salud. En lugar de comerlo todo, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es salir a dar un paseo por ejemplo. Sí, no sé, al final es que acabo tan cansada que es que, digo, es que lo que menos me apetece es, decía David, es ponerme a entrenar, hacer dieta. Totalmente. Sí. También esto es
tiene mucha relación con la concepción que nosotros tengamos de lo que significa hacer ejercicio o hacer dieta. Te explico por qué. Porque si tú piensas que hacer ejercicio es cansarte más, lógicamente lo vas a ver como negativo y no lo vas a ver como una opción de solucionar esa situación estresante. Si identificamos que hacer dieta es algo negativo o es peor por lo que sea que comer libremente, también lo vamos a asociar como algo encima más estresante que lo habitual. Entonces, si en cambio nosotros recontextualizamos esa forma o esa creencia que tenemos sobre el entrenamiento, sobre la alimentación y pensamos, vale, estoy súper estresado, estoy cansado, pero justamente si entreno, eso va a hacer que esté más fuerte, que sea capaz de tolerar más carga física durante el día y me va a hacer tener más energía. De hecho, una pena que no esté Isa aquí porque justamente Isa es una mujer que también trabaja, tiene su propio negocio, estudia un máster y solo tiene media hora al día. Dice, David, yo pensaba que si encima entrenaba iba a estar peor y todo lo contrario, aprovechar esa poquita tiempo que tengo para mí me hace estar más fuerte, más enérgica. Entonces, eso puede ser una cosa importante, Raquel, a tener en cuenta. Y con la comida lo mismo, pensar, si me alimento bien, me voy a levantar mañana con más energía. Voy a ser más capaz de soportar todas las cargas físicas que me vengan en mi día a día. Me voy a sentir más saludable. Bueno, sí, todos los beneficios es ver los beneficios asociados que va a tener ese acto. Y no, pues es como tú lo interpretes, ¿vale? Entonces, Porque perdona que te corte, David, porque esos pensamientos asociados, que son lo que dicen de los beneficios, llevan aparejadas unas emociones agradables que no son desagradables, es decir, son unas emociones agradables que te van a hacer tener muchísima más motivación. Es decir, cómo tú interpretes la situación, por eso es importante encuadrarlo dentro de tu autocuidado y que el autocuidado esté por debajo de todo. Porque es como si me pongo las gafas del autocuidado, todo lo voy a ver desde esa manera, aunque siga viendo la misma mierda, por así decirlo, hablando pronto y mal, está encuadrado dentro de mi autocuidado y eso me permite actuar conforme a eso, a ese valor. Es como una brújula que guía tu vida. Y es muy importante y se nos enseña muy poco a autocuidarnos, muy poco, poquísimo. Tienes que estar todo el día aprendiendo, produciendo. ¿Vale? Entonces, es lo que dice David. Intenta adaptar ese autocuidado a tus roles, a la carga que te generan tus roles. ¿Vale? No tengo varitas mágicas, ojalá. De todas formas, Raquel luego me escribe por privado y me dice, mira, David, pues necesito reducir a un entrenamiento por semana, a tener más libertad con esto, más flexibilidad con esto otro. Lo que necesites me lo comentas y ajustamos, ¿vale? Que para eso me tienes aquí. Claro. Vale, a ver, Sebas. A ver si no hay robot ahora. Hola. Ahora sí. Ahora, perfecto. Vale. Perdón, si os he asustado. Tranquilo. Bueno, nada, yo quería preguntarte porque yo hace 3-4 meses tuve como, no sé si es burnout o algo relacionado al estrés, pero yo veía que yo no avanzaba nada deportivamente, que quería competir y no... Yo iba a entrenar y no quería, o sea, no me salía nada esos días que iba a entrenar, me tiraba pues toda la tarde entrenando para decir, bueno, hoy he entrenado bien, yo creo que iré bien para competir y no. Y por las mañanas lo mismo porque me iba a hacer pesas y como que emocionalmente frustrado. me caía, sí. Estaba muy frustrado y llegaba a entrenar y la gente, un amigo me decía, oye, ¿estás bien? Y digo, sí, no sé qué explicarte qué tengo, pero estoy bien, pero estoy como aquí, como dices tú, la presión la tenía muy aquí. Digo, joder, pero que no sé qué me pasa. Y mi madre me dice, ¿estás bien? Digo, sí, pero no sé ahora mismo qué es lo que tengo. La pregunta es, exactamente... ¿Qué podría ser eso inicialmente? Pues básicamente que estás muy peleado con tu expectativa, con la expectativa que has puesto. ¿Estabas acompañado en ese proceso? ¿Un entrenador personal o yo qué sé? ¿Alguien? Bueno, no, al principio no, a la hora de empezar a competir no. O sea, estaba como, digamos, solo en ese momento. No veía si mejoraba, si no mejoraba.
y me sentía que podía dar más, pero no sé a qué límite. ¿Podías dar más o podías dar mejor? Mejor, que más, sí. Vale. Al final, cuando elaboramos los planes y cuando, un poco lo que decía David con respecto a Raquel, cuando elaboramos los planes, tenemos que generarnos metas realistas, asequibles y... Sí, realistas y asequibles y específicas, ¿vale? No vale con voy a competir en 9 meses, tengo que ir poco a poco, tengo que marcar objetivos más, ¿cómo decirlo? Sí, más escalonados, ¿vale? Porque si no, lo que pasa es que cuando no se cumple, si nos ponemos una meta que es muy inasequible, o nos hemos puesto una meta que creíamos asequible, pero conforme vamos avanzando nos damos cuenta de que no. Entonces hay que hacer un reajuste, lo que se llama psicología, reajuste de expectativas. ¿Por qué? Porque al final entras en una pelea contigo mismo, con tu mente, una pelea que te lleva al bloqueo, a la frustración, a la falta de motivación y a decir, lo mando toda la mierda. Es que esto ¿para qué? ¿Para qué estoy pasándolo tan mal, si al final no consigo lo que busco? Sí. Entonces, es un tema de planificación. Por eso te preguntaba si te acompañó alguien, porque muchas veces para temas de entrenamiento físico, y David lo sabrá, todo el tema de que alguien te planifique y vaya adaptándose y vaya adaptando tu plan al ritmo que llevas, ya te hace que no te pelees contigo mismo para empezar. Sí, bueno, con David sí que llevaba el tema lo que es nutrición y entrenamiento de pesas, Sí. pero otro yo iba como, ¿cómo decirte? A la deriva conmigo mismo, como que sí que tengo el entrenador que, bueno, el entrenador que da las clases, pero yo intentaba decirle, oye, que esto con lo otro, y me decía, lo estás haciendo bien, pero te falta algo más, pero tengo que seguirte viendo. Consíguete un compañero y vente conmigo martes y jueves a las clases de competición. Y yo, bueno, pues voy a conseguirme a alguien, me consigo un compañero y bueno, pues sí, él como tenía más experiencia que yo, me metía caña, más caña, digamos, y decía, te meto caña, pero quiero que lo hagas bien. Me da igual que tardes 2 segundos como que tardes un segundo en pensártelo. Y yo, vale. A medida de eso he ido controlando esa ambición de quererlo ya a decir, bueno, si no ha salido, seguir entrenando y bajar un poco el ritmo también. Se deja David que he tenido que bajar el ritmo porque llegó un momento en el que estaba como eso es como las tablas esas, ¿no? Que tienes que ir midiendo, como que estaba subiendo mucho, mucho, mucho y no había el momento ese de bajar ritmo para volver a cogerlo bien. Al final, ¿qué es lo que has hecho? Para bajar el ritmo, ¿qué implica? Porque me has dicho bajar el ritmo, no parar, ¿no? No has parado. No paré, sino bajé, o sea, a lo mejor pues si tenía que ir 5 días por la mañana a entrenar, pues en vez de 5 me iba a 3 para regularlo. Y así también no estar tan estresado en ese aspecto. Sí, reajuste de expectativas. Es decir, dijiste, cómo lo estoy haciendo y a lo que quiero llegar no llego. No llego porque tengo que priorizar mi salud. Esto es como, por ejemplo, las personas que dejan un puesto de trabajo por otro de menor retribución. Lo hacen por su salud mental. Esto es un poco lo que le decía Raquel, que priorice un poquito eso en la medida que pueda, por supuesto. Por eso meto la diapositiva del modelo biopsicosocial, que me parece súper importante. En tu caso, Sebas, ¿te puedo llamar Sebas? Sí. Vale, genial. En tu caso, Sebas, lo que hiciste fue un ajuste de expectativas y pediste ayuda. Ya luego, después de este tiempo, digo, bueno, a David ya le di una sorpresa y que mira, ya hemos pasado hemos bajado de los 90 y ya fue, o sea, ha sido también un chute de moral. Me salió a la competición después de eso y dije, bueno, pues ya quería hacer eso. Es decir, ¿fuiste más amable contigo mismo? ¿Eres más amable contigo mismo ahora que hace X tiempo, cuando me estás hablando?
Sí. ¿Te pegas menos latigazos? Ahora mismo sí. O sea, sí, ahí te doy la razón porque como que eso, sí, como dices tú, que me pega latigazos Ujú. para decir espabila y ojo, eso no era, sino busca No, ayuda también. si no es espabilar, si tú estabas on fire. Lo que Mm, pasa es que teníamos un objetivo que era inalcanzable en ese momento. A lo mejor haciendo otro pequeño camino, que ha sido, pues, por ejemplo, a lo mejor contactar con David y ver progreso, seguir motivándonos, te ha llevado a, bueno, poco a poco, más poco a poco. Normalmente en adicciones pasa, ¿eh? La gente lo quiere todo ya. Nos han enseñado que todo es ya, ya, mm, ya, que no hay constancia. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿por qué nos frustramos? Porque no llega, no llega, sí, no llega ya. Entonces, estoy un año en el gimnasio y no tengo el cuerpo de Cristiano Ronaldo. Vale, pero ¿qué variables están en la vida de Cristiano Ronaldo que no están en la tuya? mm, Biopsicosocial, pues Cristiano Ronaldo, por ejemplo, a lo mejor no tiene tantas preocupaciones vitales porque tiene dinero para poder costearlas. Tendrá otras, pero no tiene las mismas que nosotros, por ejemplo. Yo qué sé, por ejemplo, sí. ¿vale? Entonces sí se Vale, entiende, pero... sí, sí. Genial. Vamos a darle paso a Ana, que quedan 5 minutitos Sí, para que se cierre Ana, la reunión. Ana estaba ahí esperando. Hola, de nuevo. Yo nada más, bueno, quería preguntar cómo, o sea, ¿cómo puede uno saber cuando está a punto de darse un atracón de comida? Ujú. ¿Cómo puede uno como controlar eso y saber que realmente no es que, o sea, que estás como a punto de darte un atracón y no es por hambre, ¿no? O sea, no es que realmente te estés muriendo de hambre, sino es como ansiedad o algo más, ¿no? Ujú. ¿Cómo puede uno como decir, a ver, no, alto, no lo necesitas? O sea, mentalmente, ¿cómo regular eso? Poco lo que le comentaba a César antes, Ana. Identificar los pasos previos. De hecho, con uno de mis pacientes de la clínica, que precisamente está teniendo cosas de atracón, lo que estamos trabajando es que vaya en el día apuntando esos momentos en los que se encuentra mal. Porque al final el atracón no deja de ser una manera de regular nuestra emoción, nuestros pensamientos, es una manera de decir, de llenar vacíos, lleno el vacío con un atracón, porque encima lleno el vacío de mi estómago, que no es el vacío del estómago al final. Entonces, identifica bien cómo te encuentras esos días de antes, identifica bien cuántas actividades de autocuidado has hecho, identifícalo bien, porque el atracón a veces no es tan impulsivo. O sea, es muy impulsivo el acto, ¿vale? Pero lo que hay previo es un cúmulo de gotitas que se nos van acumulando, que en este caso son estados emocionales desagradables, que no sé gestionar, que no sé regular, y llego hasta ahí. Entonces, cuando veas que estás yendo a la nevera, en ese momento, además es que biológicamente está estudiado, es que es lo que os he comentado. Cuando estamos en situaciones de estrés muy potentes o cuando tenemos mucha impulsividad, esta zona se nos va al carajo. Entonces, te has pegado el atragón y ni te has dado cuenta de que te lo has pegado. Y valoras los riesgos dentro de un tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hay que intentar? Que cuando me estoy dirigiendo a la cocina, decir, basta, basta, basta. Sé lo que va a ocurrir. Y en ese momento, meter, como decía antes David, o decías tú, lo de los hielos, pues meter una actividad de distracción y decir, no. Como le he dicho a Raquel, mi autocuidado va por delante. No, no. Y hay que intentar poner autocontrol. Si quieres, te pones un post-it en la nevera que te diga, para, reflexiona, analiza. Antes de abrirme, analiza. Porque hay veces que, no sé si os habrá pasado, si os habéis dado atracones, pero es que va en automático. Como la gente cuando recae el consumo, cuando vuelve a consumir. Dicen, no, es que yo llegué un día y consumí. No llegaste un día y consumiste. Hay una asociación previa, hay una cadena previa, ¿vale? Entonces, lo de los POSIT, es una tontería. Si te sirve, adelante, prueba. Ponte Vale. ponte un POSIT en la nevera que diga, para.
Tu autocuidado es importante. Prueba maneras, pero sobre todo identifica bien lo que viene previo, porque normalmente tiene mucho que ver. Vale, muchas gracias. ¿Vale? Nada, a ti. Ok, familia, pues nada. Le damos las gracias a José por compartir este espacio de tiempo con nosotros. Muchas gracias a todos los que habéis asistido y los que estaréis viendo esto en diferido. Y sobre todo espero que os sirva y que sacáis cosas prácticas. Nos ha dicho Ana que si puede luego José dar herramientas para combatir todo aquello que ha sido comentando. Entonces luego pues aquella material que tengas por ahí, si quieres me lo compartes y se lo comparto yo. Sí, sí. De todas maneras, os comento, al igual que, si estamos lidiando con mucha disregulación emocional y tal, la mejor manera que tenéis es trabajarlo con un profesional. Ya no hablo de mí, no me estoy vendiendo, sino que si de verdad, aparte de con David trabajar estas pautas de nutrición y de entrenamiento, que son súper importantes, la parte psicológica también tiene su parte, pues que a lo mejor hay que desestigmatizar también la salud mental y si es necesario acudir a un profesional que nos ayude a lidiar y a gestionar esas cosas, ahí está, ¿vale? Tenéis aquí mi Instagram y mi correo, pues si me queréis escribir para cualquier cosilla o si me queréis seguir, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Venga, chicos, un abrazo y muchas gracias, José. Muchas gracias. Cuidaros mucho, ¿vale? Chao. Muchas gracias. Muchas gracias.